Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros hoy para hablar de Otzi. Otzi es una momia que se encontraron. Había una pareja no sé, de alemanes que, bueno, hacía mucho calor en el verano de 1900, 2000, sí, no 1991. Entonces, hay una zona, están los Alpes, la zona del Tirol que ocupa Italia, Austria, Suiza, en fin, tiene una serie de países. Habían subido a 3.500 metros y entonces estaban en la frontera entre Austria e Italia y querían bajar por otro sitio, por otra ladera, que es una zona de transhumancia donde incluso hoy día, desde la antigüedad, se llevan ganados, ¿no? Y entonces, bueno, tenían que tener cuidado porque se le echaba el día encima y tenían que bajar rápido. Eran montañeros y sabían manejarse en la zona. El caso que cuando iban por un sitio se encontraron, le sonó una cosa muy rara en una zona de un glaciar, vieron como un trozo de cartón y después escarbaron un poco y vieron que era un hombre, la momia de un hombre, pero ellos juzgaron que era un montañero que se habría muerto hace años, que algunas veces pasa y cuando hay un verano muy caluroso y se deshiela un poco el glaciar aparecen los cadáveres. Eso ocurre yo que sé, en el Karakorum, yo que sé, en Pakistán, en todos los sitios donde hay, yo que sé, en el Everest aparecen a lo mejor muertos de hace 50 años, cosas así que han estado sumergidos en el hielo y en un momento dado de calor ese hielo se ha deshecho, ese glaciar, parte del glaciar, y entonces aparecen cadáveres perfectamente conservados y tal. Bueno, entonces, pues avisaron a las autoridades y estaban en zona italiana. Se le puso Otzi a esta momia de hace 5.300 años porque está en el valle de Otzal. Y bueno, y entonces al principio pensaron que era un montañero, pero a lo mejor de hace 5, 10, 15 años nomás. Tenía la piel muy oscura, pero el hielo quema mucho la piel. El hielo desinfecta. Lo digo porque es obligatorio cuando comemos pescado crudo, pescado japonés, por lo menos aquí en España, que esté en el congelador ese pescado que vamos a consumir crudo porque se carga una serie de bacterias, el famoso Tanisaki, ¿no? Y entonces, bueno, pues pensaron que era un montañero y ya está, llamaron a las autoridades, esta pareja alemana llama a las autoridades a 3.600 metros, atención, ¿eh? En 1991 y vino un helicóptero y entonces, bueno, pues no podían llevárselo porque estaba sumergido en el glaciar parte del cuerpo. Entonces estaban italianos y austríacos, ¿no? Y un austríaco, un policía austríaco, pues cogió, no sé qué, una taladradora, no sé qué, y le rasgó la cadera porque no podían sacarlo, estaba enterrado en ese glaciar. Parte del cuerpo no podían arrancarlo de ahí a base de tirones. Bueno, pues rompieron muchísimas cosas, pero he de deciros una cosa, que a partir de entonces se ha investigado muchísimo sobre Otzi porque encontrar una momia en buenas condiciones de hace 5.300 años es una anomalía. Cuando pasó todo esto, acudieron de la zona, pues yo que sé, arqueólogos y cosas así, entonces dijeron, no, esto va a ser antiguo porque he de deciros que Otzi llevaba una mochilita, llevaba unos cuchillos, un cuchillo que era pues con piedra tallada. Estamos en la época de bronce en Europa. Pero claro, no se encontraba más que uno. No podemos decir que este hombre fuera eh, determinadas características. Bueno, y se ha investigado muchísimo, sobre todo por, yo creo que es el cadáver más investigado del mundo. Las autoridades lo han dejado porque es de vital importancia saber en Europa qué ocurría. Estamos en plenos Alpes, qué ocurría en ese momento. Se averiguaron montones de cosas, pero a Otzi se le veía con los ojos claros, la piel clara, etcétera. Y ahora, debido a que el genoma ha avanzado muchísimo desde cuando se hizo la investigación más importante, que fue en el 2012, ahora estamos en 2023, pues se ha vuelto a secuenciar ese genoma y las conclusiones y los resultados que han dado no tienen nada que ver con lo de 2012, porque se ha avanzado muchísimo en la investigación y ahora los resultados son los que quiero contaros porque es muy interesante. Pero antes de contaros todo eso, voy a contar un poquito. Hay infinidad de artículos por todos sitios, en el National Geographic, en todos sitios, conforme se han ido viendo cosas de los diferentes institutos que han pedido permiso. Pues yo que sé, pues por ejemplo, un catedrático de Glasgow pidió permiso para saber, encontraron diferentes tipos de polen en su estómago, en su piel, y le llamó muchísimo la atención porque
vamos a ver, Otzi está todo lleno de misterios. Hace poco se descubrió que tenía una flecha clavada en un hombro, que eso seguramente lo llevó a la muerte. Lo que lo llevó a la muerte fue un golpe que tiene en la cabeza, un traumatismo importantísimo. Pero se ha sabido hasta lo que había en el estómago. Tenía problemas de estómago, seguramente no era fértil. 5.300 años nos contempla todas las investigaciones que han hecho. ¿Qué puedo deciros de Otzi? Pues que tenía 60 y tantos tatuajes por todo el cuerpo, que eran todos puntos de acupuntura en las rodillas. Tenía problemas de artrosis. Otzi también tenía tendencia tenía 45 años y tenía tendencia a desarrollar diabetes 2, pero debido a que llevaba una vida de muchísimo moverse, pues no lo había desarrollado y estaba bastante delgado, muy fibrado y muy musculado. Pero tenía problemas físicos de artrosis y también tenía problemas de estómago. Otzi había comido, tenía una herida en la mano, ¿cómo se llama? 4 costillas rotas. Otzi fue atacado y muerto, fue un homicidio, lo mataron, no sabemos qué es lo que le pasó. Pero poco antes, Otzi había comido carne seca de cabra y carne seca de ciervo. Tenía también algunos parásitos intestinales. Es muy curioso, sobre todo los tatuajes que tiene, porque se cortaban y luego se le ponía carbón, y eso era el tatuaje, y son todos puntos de acupuntura, con lo cual la acupuntura tiene más de 5.000 años, se le calculaba 5.000 años. La acupuntura era buena pues para quitar dolores, para sanar muchísimas cosas. La acupuntura tiene muchísimas salidas. Lo que pasa es que, a diferencia de la medicina alopática que tenemos nosotros en nuestra sociedad, que son reacciones químicas, la acupuntura es más oriental, son meridianos, como los mapas, utilizan meridianos, entonces son más reacciones físicas en determinados puntos. Lo sé porque tenía un acupuntor durante 30 años y la verdad es que me he sorprendido muchísimo de los resultados, sin pastillas. Además él sabe leer el iris, pero esta persona había estado 30 años en China ejerciendo la acupuntura, porque acupuntores se llaman muchos, pero no todo el mundo es acupuntor, porque el acupuntor en China hoy día exigen, como pasa como la medicina ayurveda, que tengan una licenciatura de medicina en la facultad para ejercer. Me parece estupendo, de verdad. Yo la medicina naturista, en ese sentido, soy fan de la medicina naturista, pero de apellido, médico naturista. O sea, estoy segura que hay muchísimo conocimiento que se ha perdido, muchísima gente que sabe, pero, hijo, por favor, una carrera de medicina y después el naturismo. Bueno, ¿qué más puedo yo deciros de Otzi? Bueno, conforme vaya acordando, os iré contando cosas. Bueno, pues que, en resumida, lo que quiero contaros hoy es que se ha vuelto a secuenciar el genoma de Otzi, y que le llamaban el hombre de hielo, que se calcula que tenía 45 años, era más feo que Picio, llevaba una chaqueta de piel de cabra y un sombrero de piel de oso. Además de eso, este señor, que era catedrático de botánica de Glasgow, pues descubrió también que Otzi tenía unos cortes y entonces había tomado un tipo de hongo que es bactericida. O sea, hace 5.300 años eran perfectamente conocedores digamos, de diferentes desinfectantes y determinadas cosas para la herida abierta. Utilizaba también un musgo para la herida que tenía profunda en la mano. Tenía también, creo que un tumor en un dedo, se supone que de alguna congelación que había tenido, un pequeño quiste, que yo no sabía que se producía por congelación. No sé, lo han investigado al milímetro y siguen haciéndolo, de su estómago y tal, porque también, como he contado con los meteoritos, conforme avanza mirad el trajín que tengo aquí, que esto no es normal, los cotillas están mirando por la ventana. Conforme avanza la tecnología, la investigación, también se avanza a la hora, se le han hecho tomografía, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, tenía 45 años. Esto os estoy contando un artículo que salió en una revista científica a raíz de la nueva secuenciación que se ha hecho de su genoma. Tenía problemas en las articulaciones, parece que era artritis, se supone que le hacían acupuntura porque tiene 65 ¿cómo se llama? Tatuajes pequeñitos, pero en puntos de articulación, como para saber ir en las rodillas tenía unas cruces, etcétera. Tenía problemas en las articulaciones, tenía las arterias endurecidas, tenía cálculos biliares y un bulto en el dedo pequeño del pie. Probablemente hay muchísimos artículos sobre Otzi.
producto de la congelación, como os he dicho. Además, en el estómago tenía una bacteria pylori que llaman. Bueno, os tengo que decir una cosa que es muy interesante, y es que a Otzi, como se le ha encontrado, como no somos racistas ni nada, se le encontró en el valle de Otzan, cerca de Austria y tal, pues se le puso los ojitos azules y el pelo clarito. Pues no, tenía la piel tostadita, porque por lo visto mucho más tostada, dice el artículo, que los del sur de España. O sea, yo, que vivo en el sur del sur, la piel tostada tampoco digamos. Y que los de Sicilia, por lo visto, nos ven medio negros los austríacos, los alemanes, a nosotros, a los andaluces. La verdad es que estamos al ladito de África, pero vamos, de ahí a que seamos mulatos, pues no. Bueno, pues dice, suponen, lo que pasa es que no han podido comparar con otras personas de Europa porque no tienen nada más que una momia. Suponen que los europeos de entonces eran más oscuritos de piel, bien porque porque tomaban más el sol, y también porque consumían, ¿cómo se dice?, semillas que potenciaban la vitamina D, estaban al aire libre. Este señor se supone que era pastor, porque no lo sabemos. No sabemos si Otzi huyó, si lo sorprendieron, si escapó de la... Porque en esta época había un comercio muy grande del Báltico, del norte al sur. Os he dicho el otro día que vendían la punta de flecha que está en Berna, que se había encontrado en Suiza, era ¿cómo se dice?, de meteorito, y se había comprado en Letonia. Entonces, el norte de Europa había unas rutas comerciales que vendían, ¿cómo se llama?, esta resina natural. Ay, no me acuerdo, esto que se hacen pulseras pendientes. Bueno, pues eso, cuando me acuerdo os lo diré. Había un tráfico del norte de Europa, del Báltico, de Estonia, Letonia, Lituania. Ay, ¿cómo se llama, Dios mío? Esto que nos ponemos una pulsera y tiene a lo mejor un mosquito dentro. Pues eso, que no me acuerdo del nombre. Bueno, en el estómago de Otzi encontraron huevos de parásitos. Lo que quería deciros es que Otzi, se me cruzan la idea. Otzi, su genética se ha encontrado 92% de Anatolia, es asiático. La verdad es que hay muchísimas emigraciones de Oriente Medio. Anatolia realmente es Asia Menor, que llamamos, está a la derecha de Turquía. Es una zona, es como decir la Toscana en Italia. En Turquía, cuando comes bien o haces cualquier cosa bien, dices, eso viene de Anatolia. Yo digo, pero es que todo viene de Anatolia. Y en Italia también, si comes buena carne, te dicen, eso es de la Toscana. Este pan es rico, de la Tuscany. Pues bueno, yo creo que es que eso también mito, aparte que puede haber buen pan, buena carne, todo lo que sea, hay como mitos que también se alimentan. Bueno, volvamos, que se ha encontrado que es bastante, los Alpes suponían como una barrera, que hubo emigraciones. Hubo migraciones del norte, hubo emigraciones de la estepa, hubo emigraciones también del este al oeste. Y los Alpes, además se ha hecho una cosa muy graciosa que he estado leyendo, y es que han pedido, en la zona se han pedido voluntarios, se han presentado 37.000 personas para ver si genéticamente están emparentados con Otzi. Y sí, se han salido... No sé si han salido 17 o 20 de 37.000 que tienen ancestros comunes con Otzi. Porque claro, Otzi es Anatolio, por decir, genéticamente hablando, ¿no? Pero no saben si esa fue una persona aislada, tiene poco... Otzi está como poco cruzado con la zona, entonces no saben si esa persona, digamos, emigró, si vivía en una aldea aislada, porque en aquella época no se movían del sitio, donde nacían morías, poco menos. Y es que me estoy intentando acordar cómo se llama la resina con la que se comerciaba desde el norte de Europa, ámbar. Que no me salía la ruta del ámbar. Bueno, pues se están haciendo muchísimas investigaciones a raíz del hombre de hielo, de Otzi. Bueno, se han encontrado huevos de parásito que causan la enfermedad de Lyme, que también la causa ¿cómo se llama?, la garrapata. Tenía altos niveles de arsénico en su sistema, probablemente debido a haber trabajado en minas, con minas de minerales y cobre. Del mismo modo necesitaba una visita urgente al dentista. Yo también necesito una visita urgente al dentista ya de ya. Que se me han caído unos empastes y se me calan la boca, que da gusto. Bueno, tenía una enfermedad avanzada en las encías. Supongo que sería una gingivitis. Yo ya estoy suponiendo ya.
os tengo que hablar del Kublai Khan y digo, yo estaba diabético, lo gordo. Bueno, tenía problemas con gingivitis y tenía también diferentes caries. Se le ha encontrado también por los isótopos en el esmalte de los dientes que su vida había transcurrido, por lo menos su infancia, en un valle determinado allí cerca. O sea, él había nacido, aunque su ancestro eran oriundos de Anatolia, él había nacido y crecido en un valle cercano por el esmalte del tal, se lo han sacado por eso. Bueno, a pesar de todo eso, incluso de las heridas de flecha que tiene en el hombro, murió como consecuencia de un golpe que le dieron en la cabeza. A Otzi, por lo que sea, lo estuvieron persiguiendo y lo mataron, fue un homicidio. En su estómago han encontrado distintos tipos, 30 tipos de polen distintos. El polen yo lo tomo mucho porque soy alérgica al polen, entonces hago como Rasputín, me enveneno y así el veneno me envenena menos. Tomo una cucharadita de polen y así la primavera no es agresiva. Pero en aquella época estas personas, pues la carne seca la había hervido a 80 grados, la carne seca que tenía en su estómago, debía de llevar, eso lo hacían también los gauchos en Sudamérica, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo hoy de los nombres, esa zona que hay entre Chile, la Patagonia, pues tenían problemas de cáncer de estómago porque comían muchísima carne seca. Lo que pasa es que tener en cuenta que Otzi estaba a 3.500 metros, entonces había subido y bajado en el mismo día, eso se sabe también. Entonces ese desgaste físico tan fuerte, si no toma aminoácidos, ellos lo sabían, aunque haga 3.500 años, si no tomaban aminoácidos no tenían energía para que su cuerpo, la masa muscular, aguantarla y poder, porque la verdad es que la proteína vegetal es buena y sana, pero no es suficiente para una vida de tanto ejercicio físico. Bueno, 30 tipos de polen, cuyo análisis determinó que Otzi falleció o en primavera o a principios de verano, que comió 2 horas antes de que fuera asesinado. También encontraron restos de una especie de cabra salvaje, llevaba sombrero de piel de oso, abrigo de piel de cabra, como os he dicho, y un estudio anterior de 2012, que es el que os he estado contando, que decía que tenía los ojos azules y la piel clara, que se había oscurecido la piel pues de las congelaciones, porque suponen que se han congelado y descongelado, porque los niveles de los glaciares dependen un poco en la temperatura. Hay ciclos como en la economía, ¿no? Y entonces dependen del contexto, ¿no? Entonces es posible que su cadáver se hubiera congelado, descongelado, entonces pensaban que por eso el color de su piel era más oscura, pero no, Otzi tenía la piel más oscurita y sobre el pelo se especula, porque estaba calvo, no se sabía si esa calvicie incipiente era pues porque era varón por una cuestión hormonal o sencillamente porque también su cadáver ha estado dando vueltas por ahí 3.500 años, aunque estén bien conservados, pues quieras que no, pues el pelo también se cae cuando te mueres. Sobre eso hay opiniones encontradas, porque son distintos institutos los que han estado investigando sobre el tema. Todavía siguen investigando, ¿eh? Ahora le están investigando, no sé cómo se llama, mioma, no, como genoma, no, tiene como a nivel general su organismo, genoma, no sé, tiene un nombre así, es que lo leía a través del COVID, que todos portamos y es diferente, como si dijéramos las defensas, las bacterias que tenemos, etcétera, etcétera. Esto se lo están haciendo ahora, ¿eh? Bueno, él generó un genoma de menor cobertura que ofrecía nuevas perspectivas a pesar de la considerable contaminación por ADN actual. Este trabajo, lo que quería deciros de los Anatolios es que los Alpes también hicieron de barrera de las emigraciones que hubo del este de Europa, de Oriente. Bueno, este trabajo anterior de 2012 sugería una estrecha afinidad genética de Otzi y los sardos, Cerdeña, Sardinia y los sardos actuales, pero se ha visto que no tiene nada que ver, que simplemente es Anatolio. Pero los investigadores afirman, se me va la cosa esta, ahora que llegaron a esas conclusiones, porque queráis o no queráis, los investigadores también tienen predisposiciones, son seres humanos los que hay detrás, no hay inteligencia artificial. Y bueno, pues que ahora se dispone de más genoma humano. En el nuevo estudio, los investigadores, entre los que se encontraba Krause y Albert Singh, que ahora os voy a contar porque eso es un artículo
de Eura Research, Instituto de Investigación de Estudios sobre Momias de Bolzano, Italia, volvieron a secuenciar el genoma de Otzi, utilizando tecnología actual que es muchísimo más avanzada, porque el tema de genética se ha avanzado mucho de 2012 a 2023. Nuevas tecnologías de secuenciación reciente para obtener un genoma de mayor calidad. Lo que más le llamó la atención fue cómo los nuevos... Esto es mi gata en celo, ¿eh? Los nuevos datos cambian la imagen del aspecto de Otzi, dicen. Los resultados más sorprendentes fueron la presencia de alelos relacionados con el patrón de masculinidad baldness que apoya la ausencia de pelo observada en la momia real y la pigmentación más bien oscura de la piel que también apoya la momia. Eso dice Krause. Dice, es notable cómo la reconstrucción está sesgada por nuestra propia idea. Claro, están predispuestos. Preconcebida de un humano, lo que pasa es que para eso está la investigación, se contrasta la información. Dice, es notable cómo la reconstrucción está sesgada por nuestra propia idea preconcebida de un humano de la edad de piedra procedente de Europa. La gran cantidad de ancestros anatolios que tiene Otzi fue otra de las sorpresas. Otzi tiene más de un 92% de ancestros anatolios, Anadolu, que dicen en Turquía, mi amada Turquía, que me encanta. De los primeros agricultores. El hallazgo, tened en cuenta que el reino de Ita era turco, o sea, es que en Turquía es antiquísima, tiene una historia. El hallazgo, no digamos en Mesopotamia y no digamos Oriente Medio, estaba rodeado de historia. El hallazgo recuerda la extraordinaria historia migratoria de los europeos. Otzi, el hombre de hielo, cuyos restos congelados fueron hallados en un barranco en los Alpes tiroleses de italianos, excursionistas alemanes en 1991, como os he contado, es el cadáver más estudiado del mundo, yo creo. El misterio sobre su muerte violenta, quién era, cómo termina, porque es que no hay nada más. A un paso de la montaña despierta muchísima fascinación, muchísima curiosidad los investigadores, que va más allá y además se han terciado a investigar gratis gente de todo el mundo, especialistas, yo qué sé, entomólogos, botánicos famosos, y los descubrimientos que hacen son alucinantes. Bueno, más allá de lo que es el campo de la arqueología, mirad, esta es Siam. Estamos en el filo de la ventana. Yo me pongo, estoy en el sofá, estoy aquí para que me dé la luz que se me está yendo. Cada año miles visitan su momia, que la tienen como en un congelador con unos cristales transparentes, contenida en una especie de celda fría especial en un museo de arqueología del Tirol del Sur de Bolzano, Italia, porque la encontraron en un paso entre la frontera, que era tierra ya italiana, pero que se utiliza en la transhumancia de borregos y se sigue utilizando, era antiquísimo y se sigue usando hoy. Bueno, un nuevo estudio de ADN antiguo extraído de la pelvis de Otzi sugiere que todavía tiene algunos secretos que revelar. Esto que os estoy contando es un artículo, me parece que es de la CNN, pero he sacado cosas diferentes del artículo. El análisis de su composición genética revela que la momia de 3.500 años, 5.300 años, porque Otzi era de 3.300 años antes de Cristo, más súmale 2.000 más, 5.300 años, tiene la piel más oscurita, los ojos oscuros, el pelo calvo, y esto contrasta con la reconstrucción que se hizo de Otzi, que representa a un hombre de piel pálida con mucho pelo, estaba raro, tenía ahí el cartón aquí y barba. Pero dice Singh, que es coautor del artículo que os estoy contando, de la investigación publicada en la revista científica Cell Genomics, dice: anteriormente se creía que su piel se había oscurecido durante el proceso de momificación, porque oscurece también la congelación. Dijo Albert Singh, director del Instituto de Estudios de Momia de Eura Research, un centro de investigación privado con sede en Bolzano. Parece que el color oscuro de la piel de la momia es bastante parecido al color de la piel del hombre de hielo durante su vida. No es tan sorprendente que Otzi tuviera la piel de muchos europeos en este momento. Dice, pero es que no tenemos otros para compararlo. Probablemente tenían una pigmentación de piel más oscura que muchos europeos actuales. Los primeros agricultores europeos todavía tenían una piel bastante oscura que cambió con el tiempo a una piel más clara, como una adaptación a los cambios en el clima y a la dieta de los agricultores. Los agricultores consumen mucha menos vitamina D en su dieta en comparación con los cazadores-recolectores.
Parece que el hombre de hielo todavía consumía bastante carne. Eso también fue confirmado por nuestro análisis en su estómago, que muestra la presencia de carne de cabra montesa y de ciervo. Sí. Claro, pero hacía muchísimo ejercicio. Esta gente subían 3.500 metros al tirón, aquí no pasa nada. Bueno, el cuerpo momificado estaba bastante musculadito, fibroso. El cuerpo momificado de Otzi es quizá el hallazgo arqueológico más estudiado del mundo. Coautor de CIG, Johannes Krause, director del departamento de arqueogenética del Instituto Max Planck, allí trabaja también un español muy famoso. Este instituto es lo mejorcito de lo mejorcito. De antropología evolutiva de Leipzig, Alemania, dice que los hallazgos sugieren que el hombre de hielo en vida se parece mucho más a la propia momia, dice Krause. Es notable cómo la reconstrucción está sesgada por nuestra propia concepción preconcebida, lo he dicho yo también, de un humano de la edad de piedra de Europa. Dice el arqueólogo Lars Jorgen Pilok, este es me parece que de Dinamarca, que es codirector del proyecto que se llama Secrets of the Ice en Noruega, que ha estudiado a Otzi también, pero no participa en la última investigación. Ha participado con anterioridad, dice. Si bien el análisis de ADN antiguo sugiere que Otzi tiene calvicie, patrón masculino, no es posible estar seguro de hasta qué punto pierde el cabello en vida. Este dice que no tiene claro que fuera calvo. Es posible que Otzi se haya quedado calvo por razones genéticas, pero en mi opinión es más probable que la calvicie casi completa que tiene ahora se debe a que ocurrió después de su muerte, que fue perdiendo pelo. Yo también lo pienso. Los pelos de la piel a menudo se caen, dice este señor, durante la estancia del cuerpo dentro y fuera del hielo, y a veces en el agua, a medida que la epidermis se descompone. Bueno, el genoma secuenciado a partir del ADN tomado de la pelvis de Otzi, que es el que ahora tenemos, que es muchísimo más preciso y es más completo que el genoma anterior, que se reconstruyó en 2012 cuando el campo de la genómica estaba más en pañales que en la actualidad, según el estudio. La investigación, lo que pasa más reciente también, lo que ayuda a aclarar es el enigma sobre la ascendencia de Otzi, y dice Pilo, que es el noruego, el danés, dice, la aplicación de nuevos métodos hace que Otzi sea un regalo científico, lo tienen ahí cuarteado. El nuevo estudio muestra que es una momia de 5.300 años, eso no es cualquier cosa. El nuevo estudio muestra que este primer resultado probablemente se debió a la contaminación por ADN humano moderno, dice Sink. El avance de las tecnologías de secuenciación nos permitió generar un genoma de alta cobertura del hombre de hielo. Eso nos permitió obtener resultados más precisos. Bueno, el genoma también parece descartar una afinidad genética propuesta previamente entre Otzi y los sardos, como se habían dicho los sardos actuales, no tiene nada que ver. El turco, Anatolia, que seguramente sería descendiente de... Lo que pasa es que estamos hace 5.300 años, entonces tú nacías en un sitio y morías en ese sitio, no se contaminó con ADN de otros lugares. Cuando los investigadores del nuevo estudio comparan el genoma de Otzi con los otros humanos antiguos, descubre que tiene más en común con los primeros agricultores de Anatolia de lo que ahora es Turquía, que no tiene mucha interacción con sus contemporáneos cazadores-recolectores europeos. Pero eso explica también las migraciones que hubo en Europa, dice Sink. No cambia por completo nuestro conocimiento sobre el hombre de hielo, pero aclara algunas cosas. Muestra que el hombre de hielo probablemente vivió en un área aislada, con contacto limitado con otras poblaciones y un bajo flujo de genes de las poblaciones relacionadas con la ascendencia de cazadores-recolectores. Se han analizado casi todas las partes de Otzi, pobrecillo, han cuarteado, y todas sus pertenencias, porque llevaba un zurrón, llevaba un puñal, llevaba 2 flechas, pobrecillo. Estábamos bajos de presupuesto, 2 flechas con punta, llevaba un cuchillo también con punta de piedra ahí. Pintando realmente todos estos restos, lo que pasa, la gente con el cadáver también se llevó cosas, pintando, es que una íntima vida de hace 5.300 años. El contenido del estómago dio mucha información sobre la última comida, de dónde venía, sus armas revelaron que era diestro y su ropa le daba un aspecto poco común a lo que vestían las personas antiguas. Dice Sink, uno de los investigadores, que
el equipo espera descubrir muchos más detalles como la composición de su microbioma. Esa es la palabra que no me salía, su microbioma. Todos tenemos un microbioma singular, diferente al resto. Dice que se parece al de la que tenemos cerca, pero cada uno, por eso pasó lo que pasó con el COVID, que una gente murió, otros se quedaron como si nada. Dice Pilo, el que es danés, dice: no es la primera vez que se reescribe un capítulo de la fascinante historia de Otzi. Originariamente se pensó que Otzi murió congelado, pero una radiografía en 2001 reveló una punta de flecha en su hombro que había sido fatal. También presentaba una herida en la cabeza, posiblemente sufrida al mismo tiempo, y su mano derecha tiene una herida de defensa. Dice Zink: todas las historias del hombre de hielo es intrigante, es súper apasionante, incluido el misterio de su muerte violenta y la pregunta de por qué estaba a 3.600 metros cuando lo mataron. Se había comido un ratito antes una comida de carne seca que la había calentado. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Se me hace de noche. Bye.